El objetivo cuando estás empezando no es ganar dinero, es ganar confianza y tener casos de éxito. Pues yo con 10 clientes al mes hago 3.000 euros, para poner los números sencillos, ¿no? ¿Cómo hago para 6.000? 20 clientes al mes, no tienes capacidad. Entonces aquí como que el foco para consolidar las bases es que sobre todo, aparte de que sigas mejorando tus habilidades, que mejores tu servicio. Es decir, a veces cuando estamos empezando nos da pánico preguntarle a un cliente, oye, ¿qué opinas de esto? ¿O qué cambiarías de aquí? ¿O qué es lo que menos te ha gustado del programa? ¿O cómo crees que podríamos ofrecer mejores resultados? Cuando realmente ese feedback en ese momento es oro para ti. No, voy a captar más clientes, voy a meter más gente sin haber mejorado el servicio. Y de esa forma lo único que estás haciendo es decirle al mundo lo malo que eres. Tú quieres mejorar el programa, pero no quieres escuchar el tío, esto no me gustó. Lo mejor que me puede ocurrir es que un cliente se queje. Porque lo peor es que se vaya sin decir nada. Si para que tu negocio funcione tú tienes que hacer magia, entonces no es un negocio, porque no hay un proceso, porque no hay un sistema, no hay una forma predecible de hacer las cosas y por lo tanto tú tampoco puedes asegurarle los resultados a los clientes. Muy buenas y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy cambiamos el formato habitual de las pantallas, este formato casero que esperamos mantener durante mucho tiempo y de hecho vamos a mejorarlo para traeros una mejor calidad. En el episodio de hoy, además de tener aquí como siempre a Evaristo Molina, queremos explicarte cómo pasar de 0 a 10.000 euros al mes como entrenador online a nivel de cuáles son los pasos que tienes que dar y que tienes que ir haciendo en cada fase del negocio. ¿Sí? Entonces, sobre todo queremos hacerte consciente con este capítulo, y era algo que hablaba ahora con Evaristo antes de comenzar, de que obviamente no es fácil generar 10.000 euros al mes, no lo vas a hacer en 3 días, no es como crear un post y ya está, pero es algo que se puede conseguir y hay muchas pruebas de ello. De hecho, y para que veas que esto es cierto, te dejamos justamente debajo de la descripción, ya sea de YouTube o podcast, un enlace en el que puedes ver donde todos los meses, es decir, creo que está desde hace un año y pico o algo así, los casos de éxito de nuestros alumnos, de las cifras que consiguen por encima de 10.000, o sea, de verdad que es algo súper real, ¿no? Y que queremos que se pueda hacer. Así que bueno, te lo dejamos para que veas que esto es completamente cierto y que no es como, claro, pero es que es el Messi del fútbol. No, o sea, nosotros de hecho no somos del Barça, solo hablaríamos de gente del Madrid y es algo que de verdad que se puede lograr. Así que bueno, te lo dejamos para que lo veas. Nada, Evaristo, vamos a comentar para que ellos lo vean, ¿no? Porque es cierto que, claro, cuando yo ganaba 1.500 euros con mi negocio y que ganaba 10.000 decía, hace trampa seguro, ¿no? Porque pues tú hay muchos pasos que no has dado y que no sabes que se pueden dar. Entonces, la idea es que comentemos, oye, como la primera fase que es de 0 a 3K, que es la fase de inicio de negocio, la segunda que es de 3 a 5K, más o menos que es como consolidar las bases, de 5 a 8 es como prepararte para crecer y a partir de 8 en adelante como escalar. Entonces vamos a ir comentando y para que tengáis como un podcast muy práctico, oye, ¿cuáles son los pasos para llegar a cada punto? ¿Cuáles son los consejos en cada fase, ¿no? Y cuáles son como los obstáculos, los problemas que te vas a encontrar. Entonces, comenzando por el principio, por ese inicio de negocio de 0 a 3.000 euros al mes, ¿cuáles son los pasos que debería dar como un profesional para llegar a este punto? Sí, yo creo, Alberto, que esta es la parte más compleja, porque no, como siempre decimos, es cuando eres incompetente inconsciente, es decir, no tienes ni idea de todas las cosas que no sabes y por eso precisamente como tú comentas, hay muchos profesionales que piensan pues que esto es imposible, que solo está reservado para unos pocos, que en su caso no va a poder ser o que en su nicho de mercado eso sería imposible y la realidad es que creo que como tú has dicho de manera muy acertada, es decir, es posible. Lleva trabajo, lleva esfuerzo, puede que te lleve años, esto no es algo que quizá ocurra en meses, pero está claro que hay un proceso y a la vista está de que decenas de alumnos están consiguiendo resultados como estos y eso siempre me ha servido a mí como ejemplo de si hay otras personas que lo están haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, si estoy empezando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O cuál es ese punto de partida que nosotros llamamos siempre las bases del negocio, que también vemos muchas veces ahí fuera que no es tan claro? Lo primero sería tener perfectamente claro quién es el avatar, ¿vale? Es decir, quién es a la persona a la que voy a ayudar con mi servicio de entrenamiento online. ¿Cuál es exactamente el problema que tiene esa persona? Es decir, ¿por qué contrataría mi servicio? ¿Por qué estaría dispuesta a pagar? Y el programa de entrenamiento, ¿vale? O el programa online que le voy a entregar a esa persona para poder darle el resultado que quiere. Entonces, teniendo esos 3 pilares, que lo hemos dicho súper rápido, pero el trabajo interno que hay dentro de cada uno de ellos, de conocer perfectamente a ese avatar, entender exactamente el problema y cómo eso le hace sentir a la persona, entregarle un programa que en lugar de tener cientos de cosas tenga lo mínimo necesario para darle ese resultado a la persona. Es decir, si entendemos eso y si eso está bien trabajado, es relativamente sencillo que seamos capaces de ir de esos 0 a los 3.000 euros en, no voy a decir muy poco tiempo, pero digamos en unos meses, ¿no? Porque
Una vez que tenemos eso, realmente lo único que necesitamos, y que son esas barreras de entrada que muchas veces se encuentran en los profesionales, es, vale, Evaristo, Alberto, ya tengo las bases, ¿vale? Sé quién es mi avatar, sé cuál es el problema que tienen estas personas, tengo el programa para ayudar a esta gente porque soy un buen profesional con buenas habilidades técnicas, pero ¿cuáles son las habilidades que me faltan? El marketing y las ventas. Me falta saber comunicar exactamente el valor de mi servicio, es decir, hacerle ver al mercado por qué tienen que trabajar conmigo y qué les puedo aportar, y por otro lado, ser capaz de presentar de una forma interesante ese servicio a la persona que se ponga en contacto conmigo. Entonces, si yo cuando estoy empezando desarrollo esa habilidad de marketing, esa habilidad de comunicar el valor que tiene mi servicio, y desarrollo esa habilidad de, cuando tengo una persona delante de mí, entender que lo que no tengo que hacer es hablar de lo bueno que es mi servicio, sino de, oye, te entiendo, sé en qué punto te encuentras, sé el problema que tienes y este programa puede ayudarte a resolverlo. Simplemente haciendo eso y desarrollando esas habilidades con práctica y con experiencia, es decir, no es que el primer día ya las vas a tener dominadas, sino que tienes que entender, igual que ocurre con lo anterior, las bases y luego ir practicándolas. Haciendo eso, es muy, muy complicado que en cuestión de pocos meses tú no estés superando esos 3.000 euros mensuales. Totalmente. Y para daros como un marco de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Vamos con los obstáculos. Evaristo ha explicado ahora perfectamente esto. Obviamente, en lugar de como ahondar en cada parte, avatar y mensaje y demás, os recomendamos que escuchéis nuestros podcasts, nuestro blog, o sea, hay contenido para que estéis 6 meses aprendiendo. Entonces, básicamente, vale, yo sé ya lo que tengo que hacer, Evaristo, pero ¿cuáles son los obstáculos que me puedo encontrar? ¿No? Básicamente, o sea, creo que el primer problema es que tengo pocas habilidades, es decir, sí, sé que tengo que aprender de marketing y ventas, pero pues no es tan fácil, no tengo 10 entrevistas al día para poder practicar. Entonces, creo que hay un problema de poca habilidad, lo cual requiere de que tú hagas más volumen, es decir, ¿no? Como típico, pues, ¿cómo aprendo el primer día a hacer peso muerto? Bien, pues frecuencia 3, porque oye, cuanto más lo repitas, antes vas a aprenderlo. Ojo con el volumen en frecuencia 3 de peso muerto, pero esa es la idea, ¿no? Y luego también creo que algo que, de hecho no lo teníamos apuntado aquí, pero creo que también al principio es la falta de feedback positivo. Es decir, claro, yo cuando estoy en 6K y no llego a 10K, pues me jode, pero bueno, pero no llego a final de mes, ¿sabes? Pero cuando tengo esa falta de feedback positivo es como muy complejo el decir, tío, hay que seguir trabajando para avanzar. Entonces, y vamos a poner ya como la parte final, ¿qué consejos le darías a estas personas en ese inicio para decir, oye, sí, Alberto, sé lo de las habilidades, sé lo del avatar, sé lo del mensaje, pero tío, aún no llega, ¿no? ¿Qué consejos le darías? Lo más importante es decir, está claro que para que tú puedas iniciar el negocio, el principal problema fuera de lo que hemos comentado es la propia falta de confianza que tú tienes en tu servicio y en cómo venderlo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que tú te pongas ante una situación que sea favorable para ti. Por lo tanto, ¿cuál es la situación más favorable para comenzar a vender este servicio? Hablarle a tus contactos cercanos. Seguro que hay personas en tu entorno, amigos, familiares, conocidos, amigos de amigos que tienen ese problema que tú quieres resolver, y la forma más sencilla de comenzar a vender este servicio es vendérselo a estas personas, porque algo que tenemos que entender es que, claro, cuando tú te metes en el mundo online, tú realmente empiezas a competir contra todos los jugadores que están ahí, pero en tu entorno cercano, el jugador número uno, yo siempre pongo el ejemplo de, pues cuando yo estaba trabajando en este caso en mi pueblo, pues claro, es decir, aunque haya muchos entrenadores, el que es conocido del pueblo soy yo. Con lo cual, de mis amigos, como digo, de mis familiares, de mis conocidos, ellos me ven a mí como el referente a nivel de entrenamiento. Entonces, es súper sencillo ofrecerle este servicio a tus contactos cercanos y entender que esto, o sea, esta es la parte que de verdad podría cambiar el cómo actúan la mayoría de profesionales al principio. El objetivo cuando estás empezando no es ganar dinero, es ganar confianza y tener casos de éxito. Entonces, incluso aunque al principio tengas que hacerlo gratis a cambio de una fianza, o tengas que cobrar un precio que esté por debajo de lo que tú consideras que tienes que recibir, es decir, aunque tengas que hacer ese esfuerzo inicial, realmente lo estás haciendo desde un punto de vista estratégico, desde el punto de vista de, oye, gracias a estas personas va a haber más gente hablando de mí, voy a tener casos de éxito que poner ahí fuera, voy a ganar experiencia, voy a ganar confianza, y eso me va a permitir que con el paso de los meses, con el paso del tiempo, con esa experiencia, yo voy a adquirir esas habilidades, voy a sentirme mucho más seguro y voy a poder cobrar precios más altos. Entonces, si yo empezase, eso es exactamente lo que haría para conseguir esos clientes y comenzar a conseguir confianza.
Nada que decir en este punto. Vamos a la siguiente fase. Ya llevas como unos meses generando esos 3.000, 4.000 euros al mes, como que ya tienes como una cierta solidez, ¿vale? Y entramos en el punto que hemos llamado consolidar las bases. Entonces, para llegar aquí, es decir, para llegar al punto de, vale, pues los primeros clientes, ¿no? Digamos que esa fase que comentó Evaristo de contactos cercanos y demás, para llegar al siguiente punto, básicamente hay que mejorar tu servicio y obtener renovaciones, ¿vale? Porque sobre todo al principio, aunque también tienes que seguir mejorando tus habilidades de captación y de venta, al principio, ¿qué pasa? Tú no eres capaz, salvo que tengas una audiencia muy grande o similar, de pasar de meter 10 clientes al mes a 25 clientes al mes. Y obviamente, si vale, pues yo con 10 clientes al mes hago 3.000 euros, para poner los números sencillos, ¿no? ¿Cómo hago para 6.000? 20 clientes al mes. No tienes capacidad. O sea, no tienes equipo, no tienes habilidades, no tienes volumen de gente. Entonces, la manera más sencilla para hacer, por ejemplo, de 3.000 a 4.500 es que se te junten 10 clientes más 5 renovaciones o 8 clientes más 7 renovaciones. De modo que tú vas a ver que ganas más y dices, oye, estoy ganando más dinero y no estoy captando más clientes. ¿Por qué? Porque has mejorado el servicio y tienes renovaciones. Entonces, como que una de las cosas que hace que los compañeros, y lo vemos cada día, ¿no? Que tengan como esa solidez es que de repente empiezas a tener renovaciones y veas que tu negocio es estable, porque incluso aunque tengas volumen, tú vendiendo todas las semanas no estás igual. Total. Tú pues tienes un mal día, tienes un problema con un cliente y si tú eres el que hace todo, la probabilidad de que en algo la líes es mayor. Entonces aquí como que el foco para consolidar las bases es que sobre todo, aparte de que sigas mejorando tus habilidades, que mejores tu servicio. Porque eso es lo que va a hacer que tengas renovaciones. Además, la propia de renovación te da un feedback positivo de, hey, lo que hago funciona, a la gente le gusta trabajar conmigo, tengo un altavoz más grande, puedo tener más gente que promocione lo que yo hago y va a ser más fácil. Entonces, en este punto, ¿cuáles son un poco como los obstáculos que crees que se pueden encontrar los compañeros a este nivel? De hecho, creo que es súper interesante comentar esto, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando, pues bueno, ya digamos que está cogiendo cierta atracción con esos 2.000, 3.000 euros mensuales y como que se estanca ahí y piensa que el problema es de captación de clientes, no es que no entra la suficiente gente. Y la realidad es que, o sea, para que tú estés haciendo, como hemos dicho, esos 2.000, 3.000, 4.000 euros mensuales, si cobras un precio más o menos razonable, con unos 15, 25 clientes ya más o menos estaría en esos números. Entonces, desde ahí, para escalar, para seguir creciendo, como tú dices, es decir, hay que seguir captando clientes, obviamente, pero lo importante no es eso, sino que, como tú has dicho, es que la gente que siga trabajando conmigo, que ahora hablaremos cómo hacer eso, que esa gente igual me recomiende a más personas y que se conviertan en casos de éxito que me permitan captar a más gente ahí fuera. Entonces, para hacer esto hay un problema que tenemos los profesionales, yo el primero, creo que todos hemos pasado por ahí, que es ese ego de no estar dispuesto a escuchar cómo puedo mejorar el servicio. Es decir, a veces cuando estamos empezando nos da pánico preguntarle a un cliente, oye, ¿qué opinas de esto? ¿O qué cambiarías de aquí? ¿O qué es lo que menos te ha gustado del programa? ¿O cómo crees que podríamos ofrecer mejores resultados? Cuando realmente ese feedback en ese momento es oro para ti. De hecho, hace poco estaba haciendo una sesión en directo con los alumnos de Despega, que son los alumnos que empiezan con nosotros, y típico que después del módulo 3, que es, le explicamos cómo construir el servicio, pues como que quieren tenerlo todo perfecto, todo medido, todos los PDF, todos los documentos que van a entregar, y el mensaje fue: es imposible que cuando estés empezando lo tengas todo perfecto, porque hay gente que lleva con nosotros trabajando 4 o 5 años, que están en Consolida, que están haciendo decenas de miles de euros al mes y siguen trabajando en su programa. ¿Por qué? Porque saben lo importante que es pedir feedback, saben lo importante que es que cuanta más gente pase por el programa, más probabilidades hay de que ese programa cada día sea mejor y ofrezca resultados más rápido. Entonces, ¿qué dos cosas fundamentales tengo que hacer cuando estoy en esa fase de 2.000, 3.000, acercándome a los 4.000 euros? Tengo que asegurarme de que al menos 7 de cada 10 personas que trabajan conmigo tengan unos resultados excepcionales, lo que quiere decir que tu servicio será muy bueno y que por lo tanto tendrán mejores renovaciones, es decir, como mínimo un 50-60% de esas personas renovarán, y tienes que estar obsesionado con mejorar el servicio, porque en ese punto es cuando la gente se pone, no, voy a captar más clientes, voy a meter más gente sin haber mejorado el servicio. Y de esa forma lo único que estás haciendo es decirle al mundo lo malo que eres. Y cuando ya empiezas a salirte de esos contactos cercanos que no te tienen ese cariño, que no te tienen ese reconocimiento de que llevan tiempo conociéndote, esa gente es más exigente. Entonces tú tienes que asegurarte de que el servicio que les estás dando esté a la altura. Entonces, si hiciesen esas dos cosas, sería mucho más sencillo crecer de una forma sostenible y en la que ellos se encontrasen mucho más seguros. Totalmente, y para poneros como un poco una reflexión que me ayuda muy mucho en su día, ¿no? Porque lo que has dicho, Evaristo, es completamente cierto. Claro, tú quieres mejorar el programa, pero no quieres escuchar el tío, esto no me gustó. Entonces, algo que me ayudó mucho a mí es darme cuenta de que lo mejor que me puede ocurrir es que un cliente se queje.
Porque lo peor es que se vaya sin decir nada. Porque si te vas sin decir nada, yo no sé la razón por la que te fuiste, no puedo mejorar el programa y además no tengo el ingreso. Lo ideal es que se quede y me dé feedback. Pero si el punto intermedio es que se vaya y me dé feedback y puedo hacer que el siguiente cliente se quede, es un gol. Pero para eso tengo yo que atreverme a decir, oye, querido cliente, sé que esto no es perfecto, cuéntame qué se puede mejorar. Y estar dispuesto a escuchar feedback y no siempre será posible implementar el cambio que el cliente pone. Pero por lo menos, al final tú tienes que tener la actitud de decir, tío, pues sí, voy a intentar mejorarlo. Porque al final el cliente es el que tiene la razón y no porque esto tiene como, puede ser delicado, ¿no? Sí. Pero al final es como, si te dice la gente, tío, me pareció muy duro, igual le pareció muy duro. Entonces, como que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos ya las bases consolidadas, tenemos estos 5.000 euros y ahora queremos entrar en la fase como de 5 a 8.000 euros aproximadamente, que es prepararme para escalar. Entonces, la primera palanca que debes, digamos, tocar aquí para llegar a este punto es subir los precios. Si estás vendiendo por debajo de unos 500 euros el trimestre, debes subir los precios y además fíjate el por qué debes subirlos. Es decir, tú ya mismo llevas trabajando 6 meses, 9 meses, el tiempo que sea, y has recogido feedback del mercado suficiente para mejorar tu servicio y tu servicio ahora vale más. O sea, es algo como que nos da miedo y es como, oye, al principio cobrabas 300 euros el trimestre y ha empezado por el programa 50 personas y has hecho 3 ciclos de mejora. Entonces el servicio vale más porque lo has mejorado. No es porque tú quieras cobrar más, no es porque quieras más dinero, que si fuera eso tampoco habría ningún problema. Pero al final es un tema de que, oye, el entrenador que tú eres tras 1000 entrenamientos personales no es el que entró el primer día y casi rompe a un cliente como nos pasó a casi todos, porque eras tan optimista que pensabas que sí, que las flexiones las puedo hacer bien y la escápula no pensaba igual. Entonces, básicamente, oye, tú ya tienes feedback del mercado de que lo que hace funciona, puedes subir los precios y esa palanca de subir los precios es lo que te va a hacer que puedas ganar más dinero. Además de, para subir los precios tienes que aprender o tienes que mejorar tu habilidad de venta, porque si tienes miedo de decir un precio más alto, no vas a vender. Entonces, básicamente es subir tus precios porque tienes la confianza de que lo que haces funciona y has recogido feedback para ello, y mejorar tus habilidades de captación y venta para ser capaz de ofrecer grandes resultados. Entonces, esto es como lo que hay que hacer para llegar aquí, y básicamente el obstáculo que te vas a encontrar en este punto es que comienzas a ser el cuello de botella y que no llegas a todo. Es como, vale, sí, quiero escalar, pero estoy solo, ¿qué hago? ¿No? Incluso aquí muchas veces es como, voy a meter a alguien ya. Y es como, sí, pero ojo, porque si tú todavía no eres bueno vendiendo, no eres bueno entregando el servicio, no eres bueno con la parte de setter y delegas a alguien en este punto, no podrás darle un feedback acertado. Entonces, yo creo que algo que la gente debe entender es que hay un punto como que en esta escala de 5, 7, 8 similar, ¿no? Que tu trabajo está en aprender a ser súper resolutivo, en no distraerte, en poder trabajar de manera efectiva, en saber que hay cosas que tienes que delegar, pero a lo mejor aún no es el momento, a lo mejor sí, pero sobre todo que entiendas que antes de tu poder decirle a alguien cómo tiene que hacer las cosas, tienes que saber hacerlas tú. Porque es cierto que es agradable decir, tío, pues no me gustan las redes, las delego cuanto antes. Ya, pero si la persona que vas a contratar no eres capaz de darle un feedback acertado, no eres capaz de decirle, este es el estándar que quiero en mi empresa, no va a funcionar. Entonces creo que es muy interesante que aunque en ese momento sientas, tío, no llego, hago 1000 horas, como joder, sí tengo dinero pero no tengo vida, creo que es como el precio a pagar, es como el peaje en ese momento, ¿no? Y hay que hacerlo hasta que tú seas capaz de, como vale, pues ya sé que quiero delegar el soporte, delegar las redes, delegar el setter, delegar lo que sea, y a partir de ahí crear como esos procesos para poder delegarlo a las personas que contrates. O sea, yo creo que en ese punto, Alberto, porque o sea, es un proceso que hemos visto con muchísimos alumnos, hay que entender que, claro, cuando la persona llega ahí, nosotros lo estamos viendo desde el punto de, bueno, lo hemos hecho muchísimas veces, hemos visto cómo lo han hecho los alumnos, entonces como que, claro, tú ya tienes en mente que nos vamos a plantear contratar a alguien y similar. Pero muchas veces cuando se habla en redes de escala tu negocio a 3.000 euros al mes, ¿no? Que hemos dicho alguna vez. O sea, con 3.000 euros al mes no tienes un negocio, tienes un autoempleo. Justo cuando estás aquí en esos 7, 8, entre 6 y 8.000 euros, es justo en el momento en el que eso puede empezar a convertirse en un negocio. Y las habilidades que se necesitan son completamente diferentes a las que necesitaste para llegar hasta. Y eso es algo que quiero que entienda la gente, porque como siempre decimos, lo que te lleva hasta un punto no es lo que te va, o lo que te llevó hasta un nivel no es lo que te va a llevar hasta el siguiente nivel. Entonces, aquí, o sea, si tú ya como profesional estás facturando 7 o 8.000 euros al mes, hay una cosa clara. Tú ofreces un buen servicio, tú eres una persona trabajadora y comprometida, tú ya te has enterado de qué va el juego y obviamente tienes una serie de habilidades que a día de hoy, demostrado está, pues no la tienen muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, además de lo que estás comentando? Tenemos que empezar a
entender que parte del trabajo que tenemos que hacer es sistematizar todo lo que nosotros estamos creando, ¿no? Porque hay profesionales, cuando se han encontrado en este punto, que hablan del apartado de no, yo es que los clientes obtienen resultados gracias a la magia que yo hago cuando le hago el loom, o cuando le doy el feedback, o cuando hago esto y siempre digo lo mismo, es decir, si para que tu negocio funcione tú tienes que hacer magia, entonces no es un negocio, porque no hay un proceso, porque no hay un sistema, no hay una forma predecible de hacer las cosas y por lo tanto tú tampoco puedes asegurarle los resultados a los clientes. Entonces, en este punto, o sea, como tú has dicho, creo que es súper importante dominar esas habilidades y ser capaz de documentar esas habilidades. Es decir, que tú lo que estás haciendo seas capaz de ponerlo por escrito, seas capaz de describirlo, seas capaz de redactarlo de una forma en la que una persona que, con cierto conocimiento, pues en este caso si quieres contratar a otro entrenador o similar, que sepa exactamente cómo lo tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y por qué tiene que hacerlo. Esta es una parte compleja, obviamente esto daría para 3 podcasts, solo que hablásemos de este tema, pero si en ese momento eres capaz, tú a nivel profesional, de entender que tu trabajo ya no es solo seguir echando más horas, integrarte en trabajo, sino que tu trabajo es precisamente crear esos procesos, crear esos sistemas, ordenarlo todo para que tú a la hora de contratar, a la hora de incorporar gente, ellos tengan perfectamente claro qué es lo que tienen que hacer, ese es el punto que te va a permitir irte al siguiente nivel, que es ya escalar el negocio, que es de verdad hacer crecer esa máquina que da resultado a la gente. Entonces, ese es un punto que creo que es importante y que se conecta mucho con lo que vamos a hablar ya en la siguiente parte, que es lo de, ¿no? Pues a partir de, oye, ¿qué hacemos a partir de 8K? ¿Qué hacemos en esa parte de escalar el negocio? Entonces, ¿qué hay que hacer en esa parte, Alberto? O sea, en esa parte, como el primer punto es asegurarte que si has llegado aquí, lo has hecho bien y que no hay nada en el negocio que se esté rompiendo. Es normal sentir crujidos. Sí. Es como, vale, ya no llego a ciertas cosas, pero tienes que asegurarte de llegar aquí sin que nada se rompa. Entonces, llega aquí sin que nada se rompa. Nada se rompa nos referimos a, sobre todo, los clientes no están abandonados. Es decir, que no por meter más gente abandones a los actuales porque al final es la gasolina que tiene tu negocio a diario. Entonces, básicamente es, vale, he documentado los procesos que comentó Evaristo antes. Ya sé cómo se da el soporte, cómo quiero el contenido, cómo se hacen las ventas, cómo se hace la parte de setter, por ejemplo, ¿vale? Aquí voy a analizar, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas de menor valor? ¿Cuáles son las tareas que otra persona podría hacer para yo poder enfocarme en las de mayor valor? Es decir, lo que tenemos que entender es que no tiene el mismo valor, por ejemplo, responderle a un cliente la sentadilla está bien que hacer una entrevista de venta. O que, por ejemplo, hacer un directo en el que puedes estar 1 hora y captar 5 clientes más. Entonces, tu trabajo al final del camino cada vez va a ser más ser esa cara visible y esa persona, esa marca personal que atrae a gente a tu negocio y tu equipo va a trabajar ese engranaje perfecto para que puedan darle un buen servicio y que todo esto crezca, ¿no? Pero el primer punto es, vale, de las cosas que puedo delegar, soporte, etcétera, ventas y demás, ¿qué es por dónde creo que debería empezar? ¿Vale? Y aquí la manera que consideramos que es más fácil de hacer es que siempre priorices el aumentar la capacidad de trabajo. Es decir, muchas veces aquí los compañeros se equivocan en que pues mete un setter para vender más. Ya, pero si estás tú solo, esa gente va a tener un servicio regular porque no te da la vida. Entonces, como, ¿qué priorizo? Aumentar mi capacidad de trabajo. Poder meter 30 clientes más sin que el negocio se rompa, porque meter 30 clientes más no es difícil. Quiero decir, metes más volumen de setter, metes una persona a ser closer, tú duplicas el contenido a nivel de redes, o sea, hay cosas que hacer. Ahora, que una persona externa que entra a tu negocio le dé un buen soporte a 30 personas no es tan fácil si tú no lo has explicado bien. Entonces, como punto número 1, voy a asegurarme de que aumento mi capacidad de trabajo contratando, lo normal es un entrenador, una entrenadora, ¿no? Que te ayude a llevar a esa gente y a partir de aquí centrarte en escalar tocando la palanca que en tu caso creas que tiene más sentido. Hay, por ejemplo, compañeros que tienen una audiencia enorme. Es como, oye, ¿qué meto primero, un setter o un closer? Oye, pues en tu caso, ¿quién hace las ventas? Yo. Pues a lo mejor si metes un setter te vas a enterrar en entrevistas de venta. Oye, a lo mejor en tu caso tienes una audiencia normal y un setter te traerá 3 entrevistas más. Bueno, mételo y en futuro un closer. Entonces, creo que va a ser como un trabajo estratégico de que, en mi caso, cuál es el siguiente paso que tengo que dar y darlo para poder hacer crecer el negocio. Total. O sea, creo que hemos puesto ahí en el podcast como una serie de procesos que eso puede que lleven años en la mayoría de los casos, sobre todo cuando no se tiene la guía adecuada o las ideas claras, pero la realidad es que este es el proceso. Es decir, obviamente hay cosas con las que tenemos que profundizar, analizar casos particulares, que precisamente eso es lo que se hace dentro de los programas, pero de verdad que este es el proceso. O sea, si lo has escuchado, si te paras como a anotarlo,
O sea, es simplemente que vayas siguiendo esas fases. Si obviamente no sabes de lo que estamos hablando, pues lo primero que tienes que hacer es formarte. Pero básicamente así es como se organiza y así es como se escala un negocio que facture más de 10.000 euros al mes. Así que, Alberto, la promesa del episodio está cumplida. Pues nada, esperamos que os sea de mucha ayuda y os escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y a seguir trabajando.